Gracias. Abrimos, hermanos, nuestras Biblias una vez más allí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer en esta mañana, hemos leído el pasaje un par de veces. Vamos a leer solo los versículos 1 al 6. Dice así su palabra, las bellas palabras de vida. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias una vez más por el privilegio de poder tener tu palabra, Señor, y poder hoy leerla, meditar en ella, escudriñarla. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de este pan de vida que nos entregas, que es Cristo, a través de tu palabra. Aliméntanos hoy. Queremos ver a Jesús y ser transformados por medio de Él. Perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos en este pasaje que Dios mediante concluiremos la semana que viene. Y seguimos mirando a esta incógnita de Juan al mandarle pregunta a Jesús acerca de que si Él es el que había de venir. Nosotros hemos ya hablado cómo es que los judíos esperaban a un Mesías que cuando llegara iba a sacar a este pueblo de esclavitud, de yugo extranjero, de adversidad, de sufrimiento, y los iba a llevar finalmente a aquellas promesas a través de los profetas que Dios les había hecho a este pueblo. Ellos esperaban la victoria sobre los enemigos, esperaban prosperidad en vez de adversidad, esperaban salud en vez de enfermedad, esperaban justicia y santidad en vez de corrupción y en vez de contaminación, esperaban liberación de su Mesías. Juan es uno de estos profetas y vemos en este pasaje cómo Jesús habla de él y dice que de los nacidos de mujer hasta ahora no ha nacido otro más grande que él. Y podemos preguntarnos en qué sentido Juan era grande. Porque sabemos que Dios no comparte su gloria con nosotros, con los hombres. Dios es el único grande. Dios es el único glorioso. Pero Juan representaba algo muy importante. Era el último, dice Jesús en este pasaje, de los profetas de la ley. Era aquel que venía a hacer la intersección entre el antiguo pacto de la ley de Moisés y el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Qué gran llamado el de Juan. El poder ser uno de estos profetas. ¿Cuántos de los profetas no hubiera querido ser el que
viviría en aquel momento, el que llevaría a cabo aquella función de venir y preparar el camino y presentarle el Mesías al pueblo. En este llamado, Juan es el más grande de los profetas. En esta intersección final de preparar el camino a Jesús y ser la última voz que hablaba de acuerdo a la voz de Moisés, de una manera preparatoria para introducir el nuevo pacto. En ese aspecto Juan era grande, pero qué interesante las palabras de Jesús al decir que aún el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Una vez más, a lo largo de todo este pasaje, se establece una distinción, un contraste entre dos pactos, entre dos ministerios, entre dos palabras de Dios al pueblo y al mundo, para así cumplir el plan de redención de Dios de salvar a un pueblo, el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, más grande que el ministerio antiguo de la ley, más grande que Juan el Bautista, porque ahora nosotros hemos recibido la culminación de todas las cosas en Cristo Jesús. Juan allí estaba pasando el batón, apuntando el comienzo de aquella nueva era, de la llegada del reino de Dios en Cristo Jesús, del cumplimiento de las esperanzas de Israel en Cristo Jesús. Pero Juan, así como sus discípulos, necesitaban una aclaratoria de este cambio, podemos decir, de administración del pacto de Moisés o el pacto de la ley o el pacto del Sinaí al nuevo pacto en la sangre de Jesús. Nosotros vimos la semana pasada cómo es que el pacto antiguo hablaba, cómo es que el pacto antiguo llamaba a los hombres, al pueblo de Israel, a cumplir las demandas de justicia de la ley. Y vimos cómo este pacto llamaba a cumplir las demandas y prometía bendiciones sobre esa obediencia que el pueblo le tenía y estaba obligado a darle a la ley. Estas bendiciones en el antiguo pacto tenían que ver con la tierra prometida, con el permanecer en ella, con victoria sobre los enemigos, con la salud y la prosperidad del pueblo, con prosperidad y abundancia en vez de escasez y en vez de privación y adversidad. La tierra, el templo, los reyes, la gloria de aquel pueblo al lado del pacto de Moisés a través de la obediencia perfecta y completa a aquel pacto. Muchos en Israel esperaban que bajo la venida del Mesías estas cosas se harían realidad. El Mesías sería la culminación de estas esperanzas. Lo que no entendían a cabalidad y plenamente es que se necesitaba un cambio de pacto y un cambio de administración, donde el pueblo de Israel tenía que reconocer que bajo el pacto de Moisés de la ley, que pedía obediencia perfecta, ellos no habían cumplido este pacto. Ellos no habían venido al cumplimiento para poder merecer, para poder tener el mérito delante de Dios de recibir las bendiciones del pacto. Ellos necesitaban poder entender y ser humillados bajo las palabras de Moisés, que ellos no eran guardadores, cumplidores de esa ley santa, buena y justa de Dios, y que por eso necesitaban un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacerdote, con un templo eterno
en los cielos, con una tierra prometida, eterna, celestial, mejores promesas, mejor sacerdocio, más grande profeta, un rey eterno en Cristo Jesús. Ellos no se dieron cuenta que todas estas cosas tenían que ser cumplidas primero en Cristo Jesús, cumpliendo el pacto bajo el cual ellos se habían encontrado, para de esa manera en Cristo, en su persona y en su obra, recibir el reino de Dios en sus corazones, para después que Dios lo estableciera. Ahí están todas las parábolas del reino, que comienza como un grano de mostaza, que comienza como un pajarito en un árbol, ¿verdad? Las parábolas del reino que tienen que ver con aquel reino que había venido aparentemente insignificante y despreciado a los ojos de los hombres y de aquellos que se querían justificar a sí mismos, pero con el poder de expandirse y de cumplir todo lo que la Escritura había prometido en la persona y en la obra de Cristo. Pero Juan pensaba que ya iba a ser ahora. Los discípulos también tenían preguntas al respecto, pero continuamos enfocados en Juan el Bautista y veamos algo interesante ahí en su predicación. Y al ver la visión de Juan podemos entender por qué podía estar confundido. Si vamos ahí a Mateo capítulo 3, escuchamos la predicación de Juan. Podemos decir que Juan era aquel predicador de fuego, ¿verdad? Ustedes no han oído fire and brimstone, ¿verdad? Los preachers de fire and brimstone. Esos predicadores que predican fuego. ¿Cómo se dice brimstone en español? Me imagino que son esas piedras llenas de ascuas, ¿verdad? Que caen quizás en un volcán, o piedras así que ilustran el fuego y los tormentos del infierno. Juan era un predicador de fuego. Vemos aquí en Mateo capítulo 3 que Juan decía cosas como esta. Versículo 7 de Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Hoy yo no puedo ser un predicador de fuego. La voz no me lo permite. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, Juan pensaba, tan pronto como el Mesías tome y se establezca, la ira de Dios cae sobre los enemigos. El fuego de Dios destruye a los adversarios. El Rey de Israel es establecido y nosotros establecidos con Él. Juan después sigue predicando de esta manera y dice en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una vez más, Juan pensaba que el Mesías iba a venir. Inmediatamente iba a recoger a su pueblo y aquellos que no habían dado los frutos del reino, pues entonces iba a cortarlos todos y a echarlos en el fuego. Vemos también allí en el versículo 11, en el versículo 12, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Dice: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una vez más, el fuego de Dios, venía Juan diciendo, iba a alcanzar a los enemigos de Dios y de esa manera el pueblo de Dios sería salvado, ¿verdad? Los justos con el reinado del Mesías. Jesucristo dice allí en Mateo capítulo 11 que este Juan era Elías, el que había de venir. Es muy interesante esta semejanza, porque Elías también fue un profeta de fuego. Si ustedes recuerdan, en un momento de gran apostasía en el pueblo de Israel, donde
Aparentemente los profetas de Dios escaseaban y los profetas de falsos profetas de Baales, ¿verdad?, populaban el pueblo, lo engañaban, etcétera. Y aquel Elías tiene una confrontación donde cae fuego del cielo y consume la ofrenda de Elías, y hubo gran mortandad para aquellos profetas falsos de Baal. Recordamos también que aquel rey en aquel momento, al no estar contento con el ministerio de Juan, le envía soldados, quiere inquirir de él, está tratando quizás de congraciarse con Juan. Y cada vez que le llegaba un capitán con sus 50 delante de Elías, caía fuego del cielo y los consumía. Qué interesante poder ver el ministerio de Juan el Bautista como el último de los profetas bajo el Antiguo Testamento que hacían algo al pueblo y que traían una palabra de juicio al pueblo. Es interesante ver al final de esta porción que hemos leído en Mateo 11, que Jesús le dice: ustedes son como una generación a los cuales se les da una canción de luto, se les pone en un velorio para que endechen, para que se lamenten, para que se entristezcan, y cuando esa es la ocasión, no se entristecen. El ministerio de Juan el Bautista venía, como vemos ahí en Mateo capítulo 3, llamando al pueblo a vestirse de luto, llamando al pueblo a endechar, llamando al pueblo a lamentarse, llamando al pueblo al arrepentimiento, llamando al pueblo a entristecerse, a entender como profeta del antiguo pacto que hemos quebrantado el pacto de la santa ley de Dios y somos culpables y necesitamos a un Salvador. Este pasaje de Mateo 11, Jesús dice: el que no se ofenda en mí, porque había que proceder de la herida del pacto de la ley a Cristo Jesús como la única solución, como la venda, como la cura, como la salida, como la respuesta. Pero aquellos que no creyeron en Jesús tropezaron en Él y se mantuvieron no siendo heridos por el antiguo pacto de la ley, sino estableciendo su justicia bajo el antiguo pacto, mirando a Moisés y diciendo: somos cumplidores de este pacto, somos de aquello que nuestros esfuerzos, nuestras obras, nuestra elección como los hijos de Abraham y Moisés, nuestra circuncisión, nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, nuestros ayunos, nuestras obras merecen que el Mesías venga finalmente a poner fin a los enemigos y a exaltarnos con Él. Pero el Mesías iba a venir con un cambio de pacto. Y ese antiguo pacto tenía que lograr su objetivo en los corazones del pueblo para entonces voltearnos al ministerio y al nuevo pacto de Dios en la sangre de Jesús. En otras palabras, había que endechar con Juan. Había que lamentarse bajo la ley. Había que ver bajo la santa justicia de Dios que hemos quebrantado el pacto y que necesitamos a un Mesías que nos rescate y que nos dé la justicia de este pacto que tiene que ser vindicado, cumplido, porque Dios es justo, santo. Él no nos salva echando a un lado su justicia. Dios salva a un pueblo, iba a salvar al pueblo, iba a salvar a las naciones, vindicando su justicia, estableciendo su justicia, pero no en la mano del hombre, porque el hombre había sido infiel, sino en la mano del único hombre, Dios, que iba a ser el sustituto
bajo el pacto antiguo para cumplir, satisfacer, obedecer, honrar y glorificar el nombre santo de Jehová con su obediencia, para que nosotros a través de la fe en Él, reconociendo nuestra herida por nuestros pecados, siendo heridos por Juan, siendo heridos por los profetas, pudiéramos venir al ministerio de un personaje diferente. No uno que andaba con pelos de camellos allá por el desierto, comiendo, dice, langostinos, ¿verdad? Sino uno que andaba allí en el pueblo, entre los pecadores. Se paseaba y entraba en las fiestas, en las bodas, y se sentaba y le servían vino y tomaba vino y se alegraba con el pueblo, y le sentaba y le servían una mesa y se alegraba en la mesa con el pueblo y recibía pecadores y les hablaba de que creyendo en Él, ellos podían venir a recibir la aceptación, el perdón, la justicia de Dios y a heredar todas las promesas del reino prometidas bajo el antiguo pacto, que aunque prometía tierra y bendiciones temporales, eran tipos y señales. La tierra prometida de Canaán era una señal de nuevos cielos y nueva tierra. Aquel rey prometido que se iba a sentar en el trono como David era un tipo de aquel rey eterno cuyo imperio y cuyo poder no tendría fin. Aquellos profetas y el profeta Moisés eran tipo de un profeta mayor, que ahora no solamente sería un profeta, sino también un sacerdote, que a diferencia del sacerdocio de Leví, sería un sacerdote eterno que solamente con una ofrenda de una vez y para siempre entraría en el lugar santísimo, en un templo no hecho de manos, sino en un templo eterno, espiritual, en la presencia de Dios, para presentarse a favor del pueblo, habiendo obtenido eterna redención a través de su sangre para ellos. Y este es el ministerio de Jesús, que causa que aquellos que con Juan se habían entristecido bajo la ley, reconociendo, no puedo cumplirla, necesito un mediador. Y venían ahora a oír a Jesús y se alegraban en Él y se regocijaron en Él. Y así ambos ministerios, el ministerio de la ley, el ministerio de condenación y el ministerio de Jesús, de exaltación y justicia a través de la fe y todas las promesas eternas para los que creen sin obras, hereden el reino eterno, preparados para nosotros desde antes de la fundación del mundo. En este pasaje se tratan estos asuntos de lo que había venido antes en Juan el Bautista y de esta venir ahora a la realidad de todas las cosas del reino en la persona y en la obra de Jesús. Juan, al ver a Jesús en su ministerio, alejándose de Jerusalén, imagino Juan, no te alejes de Jerusalén, es aquí. Es aquí donde tenemos que romper el yugo, es aquí de donde tienes que salir. Estoy en prisión, rescátame, sálvame, vamos a traer fuego. Y Jesús no tenía un ministerio de fuego, sino de sanidad. Y Jesús no tenía un ministerio de condenación, sino de salvación. Y Jesús se alejaba de Jerusalén y andaba por Galilea, por aquellos pueblos, predicándole a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, aquellos que reconocían que no guardaban la ley
ni se justificaban por ellos mismos, y que endechaban su miseria, encontraron buenas nuevas predicadas para ellos en Jesús, y encontraron razón para regocijarse y para hacer fiesta y para venir a los pies de Jesús con alegría y con gozo, porque Él ha borrado todos nuestros pecados y no me acordaré más de ellos. Pues Juan y los discípulos tenían que venir a entender esto. Esto es algo que vemos allí en los fariseos no entendiendo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 5, escuchamos ahí en Juan capítulo 5 un intercambio muy interesante entre los escribas, los fariseos con Jesús, hablando acerca de Moisés. Y mira lo que dice Juan 5, versículo 45. No penséis, le dice Jesús, que voy a acusaros delante del Padre. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Qué interesante, ¿verdad? El ministerio de acusación ya había venido. El ministerio de fuego ya había preparado el camino para Jesús. ¿Y era el ministerio de quién? De Jesús. ¿El de quién? El de Moisés. Yo no los voy a acusar. Yo he venido. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo vengo a salvar aquello que el fuego ha quemado. Aquello que reconoce que delante de la justicia de Dios no tiene dónde pararse. Y el fuego de la ley de Dios ha cortado y ha humillado. Yo no los voy a acusar. Os va a acusar. Hay quien os acusa. Moisés, si pudiera haber dicho, y Juan el Bautista, que ya ha hablado con ustedes seriamente al respecto. Hay quien os acusa. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a escapar del bautismo de Juan para arrepentimiento, para el cambio de mente en cuanto al pacto, reconociendo nuestra muerte delante de la justicia de Dios, para venir a abrazar al Mesías como un pobre? ¿Quién? Hay quien os acusa y es Moisés. El ministerio de Moisés es un ministerio de acusación. El ministerio de la ley es un ministerio de acusación. Lo dice ahí en segunda. Vamos un momentico a segunda de Corintios capítulo 3. Ahí en segunda de Corintios capítulo 3 escuchamos lo siguiente. En segunda de Corintios capítulo 3 Pablo explica estas verdades profunda y claramente. Y Pablo dice, allí comenzando en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Cuál es este ministerio de condenación? El ministerio de Moisés. Si el ministerio de condenación fue con gloria, Juan tuvo gran gloria al ser el último de este ministerio de condenación. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Era necesario creer en Moisés, era necesario vivir bajo aquel pacto de la ley, era necesario ser quebrantado, roto, cortado bajo la ley y muertos allí bajo su sentencia para poder escuchar: he aquí, no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la figura que nos da Dios de nuestra justicia dice que son como trapos de inmundicia lo que sale de nuestro corazón, de nosotros. El ministerio de condenación era usado y fue usado para mostrarles a aquel pueblo aquella realidad y venir al pacto de Moisés y traer una herencia que sería ahora para pecadores, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Para un pueblo unido, con una sola alianza, con una sola esperanza, con un solo bautismo, con una sola fe, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que sigue diciendo, versículo 10
de 2 de Corintios 3, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Sigue diciendo, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué es lo que perece? Lo que pereció, el pacto antiguo bajo la ley. Lo que perece tuvo gloria, dice, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? Todo aquel que está en Cristo Jesús, el cumplidor de esa ley, para nuestra justificación, para nuestra renovación, para nuestra glorificación en Cristo Jesús. Tenemos que ser cortados por la ley para venir entonces a esta fe del Hijo de Dios que la cumple por nosotros y que tiene la gloria que nos trae la esperanza. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que le dijo el pueblo a Moisés cuando vio la gloria de la justicia de Dios? Moisés, ve tú, nosotros no. Habla tú con él y dinos a nosotros a través de ti. Aun cuando Moisés salía de hablar con Dios, la pura brillantez de la gloria y de la justicia de Dios bajo aquel pacto, la justicia, la santidad perfecta de Dios, a diferencia de nosotros los hombres, les cegaba a los hombres los ojos y no podían mirarla y hubo mortandad. Aquel pacto que dice que aquellos que no podían discernir a Moisés correctamente tienen hasta el día de hoy un velo. Versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué debían haber entendido ellos bajo aquel pacto? No podemos cumplirlo. No podemos guardar esta ley. Ya Josué se lo había dicho. Ustedes no van a poder guardarla porque Jehová es santo. Ya se lo habían profetizado, Dios se lo había profetizado y había puesto testimonio allí en la tienda del testimonio para cuando el pueblo fallara. El testimonio de la ley le debía haber traído a los corazones del pueblo el conocimiento de pecado, a la misma vez que allí que en el corazón de aquella ley, con sus sacrificios, había un testimonio de aquel que quitaría el pecado del pueblo bajo un nuevo pacto, que Él entraría en nuestro lugar para llevar la obediencia delante de Jehová como el Dios hombre que cumpliría las demandas de esa ley para entregarnos todas las promesas a través de la fe. Dice entonces, y hasta hoy, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es lo que Cristo venía a proclamar. El que viene a mí encuentra el perdón de pecados, encuentra la libertad, se puede parar en mi presencia, le es dada la justicia perfecta y como justo y santo y amado Hijo de Dios tiene los frutos del reino y finalmente la glorificación final con cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, donde allí ya no habrá más muerte, más dolor, más clamor, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Allí el Señor está tratando de traerle a Juan esta corrección. Y para traerle a Juan esta corrección, allí en Mateos capítulo 11, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice a Juan, Juan, mira las señales. ¿Qué señales?
las señales acerca de mi persona. Y habla de milagros. Pero estos milagros habían sido profetizados en la palabra de Dios para que cuando el Mesías viniera, las personas que escuchan la palabra de Dios, porque nadie se salva sin la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo quiero señales para creer. Oh, cuán grandes errores vivimos en este tiempo con respecto a las señales. Pero oímos en Mateo capítulo 12 lo siguiente de boca de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. Sino ¿qué señal? Dice Jesús. La señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hablando de su persona y de su obra. Las señales que le dice Jesús a Juan es para recordarle a Juan: Juan, todo lo que fue profetizado acerca de mí se está cumpliendo. Yo soy el que traigo el reino. Yo tengo el poder para cumplir las escrituras como el Mesías prometido de Dios. Y estas señales vindican mi persona. Y mi persona va dirigida no simplemente a estas señales de milagros temporales, sino va dirigida a poder vindicar y apoyar una señal eterna. La señal de mi muerte y de resurrección para salvación a todo aquel que en Él cree. Vivimos en tiempos hoy donde personas, por falta de entendimiento, y sabemos que nos pasa al igual que le pasó a Juan, como estamos viendo en este pasaje, demandan señales. Si un ministerio no hace milagros, si este ministerio no hace esto y aquello, pues allí el poder de Dios no está. Quiero ver señales. Dame una palabra profética. Dime algo que es sobrenatural, es la palabra del día. Pero esta generación perversa demanda señal. Señal ya le ha sido dada en el cumplimiento de las señales en Cristo Jesús, para apuntar a la obra y la persona de Jesús como aquel que estaría en el vientre de la tierra por 3 días, al tercero resucitaría y ser salvación de todo aquel que en Él cree. Estamos diciendo con esto que Dios no puede obrar milagros hoy de ninguna manera. Dios es soberano para sanar, para levantar, para obrar cualquier milagro en el tiempo, en el momento en que Él desee hacerlo. Pero las señales de aquel momento tenían un propósito y un objetivo, y era vindicar el reino que ya había llegado con poder en la persona y la obra de Jesús, que seguiría allí hasta Pentecostés y el ministerio de los discípulos, y seguiría con aquellas señales aquellos que nunca habían oído en aquel primer tiempo donde la proclamación del reino, ¿verdad?, llegaba a nuevos lugares. Ahora que tenemos la palabra de Dios, estas señales no tenemos que verla, ¿verdad? No tenemos que ver a un cojo siendo sanado para creer en Jesús. Lo que tenemos que creer es que Jesús sanó cojos como vindicación que Él era el Mesías prometido por las Escrituras. No tenemos que sacar un pañuelo y ponerlo por encima de alguien para sanar alguna enfermedad. Lo que tenemos que saber es que Dios puso el fundamento de la persona, la obra y la piedra angular a través de la predicación de los discípulos, en cual estas señales también se manifestaron para corroborar la evidencia del reino y del poder en la persona y la obra de Jesús, para poder venir a lo que las señales buscaban revelar: al Hijo de Dios
muerto, crucificado y resucitado por nosotros como una señal perpetua y eterna para salvación de su pueblo. Ahora Dios nos puede sanar de una enfermedad. Ahora Dios nos puede dar un trabajo, puede dar riqueza, también la puede quitar de acuerdo a su plan soberano. Pero el pueblo de Dios ha sido levantado sobre la piedra angular para ya no caer, para heredar un reino eterno e inconmovible. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todas estas aclaraciones eran necesarias para Juan, para aquellos que entraban en la intersección de aquel ya, pero todavía no, de aquel ya del reino de Dios que había llegado en Cristo Jesús. Necesitaba un cambio de mente, necesitaba un gran arrepentimiento y fe para venir a Cristo Jesús. Estas cosas habían sido profetizadas y uno de esos libros que mencionamos la semana pasada, si podemos volver ahí ya para empezar a concluir en esta mañana, es en Oseas capítulo 6. En Oseas capítulo 6 venimos a esta gran realidad donde escuchamos lo siguiente. Los profetas utilizaban la ley de Moisés para ser aquellos abogados fiscales que continuaban trayendo el juicio delante del pueblo a la misma vez que los encomiaba a la fe y a las promesas delante de ellos. Por supuesto, no en la manera clara que nosotros ahora lo vemos, pero lo tenían allí en las Escrituras y muchos por el poder del Espíritu pudieron avanzar en esta fe y confiar y ver en Jesús la salvación de Israel y esperar en Él y dar sus vidas por aquel reino que había llegado. Dice el profeta Oseas, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Se fijan ahí dos contrastes? Pero son compatibles. Él arrebató y Él hirió. ¿Cómo es que Jehová arrebató e hirió al pueblo? A través de pronunciar su juicio sobre un pueblo inmundo de labios y de obras, aquellos que no cumplían el pacto de Dios, un pueblo que no vivía en la obediencia del pacto. Y Dios continuamente entonces venía a mostrarle esa realidad. Así hubo momentos con ciertas cabezas representativas de reyes, de sacerdotes y de profetas, donde hubo destellos de momentos buenos. Pero esos momentos buenos eran todos representativos y tipo de el momento crucial y completo en Cristo Jesús. Aquella obediencia a ciertos aspectos de la ley que tenía ciertas consecuencias de promesas temporales y de promesas terrenales. Hubo momentos que bajo la dirección de aquellos caudillos y representantes y a través de su obediencia y de su obra, el pueblo experimentó tiempos de bonanzas y tiempos de bien, pero en ningún momento aquellos momentos del Antiguo Testamento pueden ser tomados como una obediencia íntegra al pacto de Moisés. En ningún momento. No era más que momentos donde Dios, avanzando la historia de la redención, anunciaba: como alguien como Abraham vendrá mi redención, como alguien como Moisés vendrá mi redención, mayor que un rey mayor, un profeta mayor, un sacerdote eterno y perfecto, un pueblo limpio, un Israel sufriente. Y todas estas cosas apuntaban a la persona y a la obra de Jesús, que para sanarnos y vendarnos, primero nos corta y nos arrebata. Volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En aquel momento iba a vivir un pueblo.
Aquellos en el pasado esperaban aquel momento y vivieron por la fe. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, el sol de justicia. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, aquel agua de vida que Jesús daría a todos los que creyeren en Él. ¿Qué haré a ti, Efraín? Representando las tribus del norte. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La parte sur del pueblo de Israel. La piedad vuestra es como nube de la mañana. Vuestra piedad, vuestra justicia es como nube de la mañana. Hace unos minutos aquí había una gran nube posada sobre este templo y gran lluvia. ¿Y dónde está ahora? Así es vuestra piedad, oh hombre. Así es vuestra justicia. Hoy aparentemente te muestras justos y en el próximo momento estás mostrando la corrupción de tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Viene el juicio de Dios, viene la palabra de Dios cortante bajo la ley para que reciban, para que endechemos, para que hagamos luto. Y dice el profeta, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Muchas veces salgo por la mañana, digo, esto está todo lleno de agua. Aquí ha llovido, no es el rocío. Y solamente pasan 2 horas y el rocío se ha ¿qué? Desvanecido. Así es vuestra justicia, oh hombre. Así es vuestra justicia, Israel. Así es vuestra justicia, criatura. Así es vuestra justicia, oh hombre caído, perverso y malvado delante de la justicia santa y perfecta de Dios. Por esta causa, versículo 5, los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Los maté, los corté. Ese es el ministerio de la ley, el ministerio de condenación. Es buena porque corta y mata la gloria humana. Yo sé que este mensaje no es popular, porque el hombre quiere decir, yo sí puedo. Pero la ley de Dios te dice, no, tú no puedes, a menos que Cristo haga algo en ti, a menos que te humilles y clames a Él por su obra. Lo que tú puedes ha salido de tu brazo y apesta. Y si no estás guardado en la justicia de Cristo, un día, en el juicio final, si no estás guardado con ropas que no son tuyas y has venido a endechar tus propias ropas, vas a llegar a un momento donde vas a llorar. Como debías haber llorado con Juan el Bautista, como debes llorar bajo la predicación y temblar de su santa ley. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. Para poder llegar a las misericordias del Hijo de Dios, teníamos que mirar a la bancarrota de nuestra alma para poder abrazar misericordias. Versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Cuándo volvería el cautiverio del pueblo? En todo este segundo éxodo, cuando el pueblo es allí llevado cautivo por los asirios, al finales del siglo VIII, 722, los asirios derrotan y llevan cautivos a las tribus del norte. En el sur, allí a finales del siglo VII, 605, y 2 olas sucesivas del arrastre babilónico, el pueblo una vez más se vio en
cautiverio. Bajo el imperio persa tuvieron un respiro y fueron traídos una vez más a la tierra, pero allí no se cumplió todas las esperanzas del pueblo de Israel, de tal manera que a la venida del Mesías ellos todavía se identifican como en un cautiverio, esperando la verdadera liberación, la verdadera tierra prometida, el verdadero sacerdote, la verdadera vida, y esa vida está en Cristo Jesús. Bienaventurado aquel que no tropieza en Él. Te pregunto en esta mañana, ¿has tropezado en Cristo Jesús? ¿Tropiezas tú en la cruz? ¿O te encuentras en la cruz el fuego de Dios? El fuego de Elías, el fuego de Juan, el fuego de la ira de Dios cayó allí sobre el Cordero para salvarte a ti, para por gracia llamarte, para por gracia decirte, ven a mí y recibe vida eterna, porque eres un pecador. Y si no vienes a esconderte en mí, al final del tiempo, el fuego de mi ira te cortará. ¿Dónde estás hoy en esta mañana? ¿Estás guardado en Jesús? ¿Estás en Jesús allí proveído de la justicia perfecta de Dios? ¿Estás en Jesús ahora viviendo en la prueba de este mundo todavía, esperando el final con alegría y con deleite, todavía endechando tus pecados y el viejo Adán, pero haciéndolo en esperanza de la resurrección en Cristo Jesús? Estás viviendo en la continuada fe y arrepentimiento de aquellos que al escuchar la justicia de Dios reconocemos que nosotros no la tenemos, pero vivimos en la comunión del perdón de Dios diario, para de allí venir a buscar paz, amor, gozo y el fruto del Espíritu. Estás en esta comunión del Señor en Cristo Jesús. Es mi deseo que corras hoy a Él, que corras para salvación, que corras para renovación, que corras en esperanza, que corras a servirle, porque el reino de Dios está con nosotros y el tiempo está cerca de ver finalmente lo que Juan y los discípulos quisieron ver en aquel momento. Confiemos en Él, entreguémonos en este año a servirle con reverencia, con gratitud, con deleite, porque Él nos ha regalado todas las cosas. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es como una espada de dos filos. Con uno de los filos nos cortas y nos das convicción de pecado bajo tu santa ley. Y con el otro filo nos das la esperanza diaria de presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por haber quitado ya la condenación, pues no hay ahora ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por las bendiciones eternas de este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.